quería empezar con una historia. La historia de un joven, una persona, que digamos que era una persona buena, tenía buen trabajo, está en una empresa y de hecho tenía buena relación o mucha confianza con los dueños de la empresa. Esta persona se presentó una oportunidad donde podía de pronto desviar unos dineros y él dijo, pues esta empresa factura mucho, yo tengo necesidad, no veo por qué no, pues desviamos unos recursos. Cuando lo hizo una vez y se dio cuenta de que nada pasó, consideró de que a la empresa de pronto no le faltaría. Él necesitaba entonces, por ende, saquemos recursos. Al pasar del tiempo, ya eran muchas las veces que él había hecho esto. Y podemos decir que había llegado a una suma de 100, 200, 300 millones de pesos a lo largo donde él se había usufructuado de él y había desfalcado la compañía. Como todos sabemos, tarde que temprano las cosas se saben, salen a la luz. Y resulta que cuando se dieron cuenta, inmediatamente, venga, pero es que hay un desfalco no de 50.000 pesos, no de 100.000, estamos hablando de unos 300 millones de pesos. Inmediatamente llamaron las autoridades, llamaron a fiscalía, llegó policía, llegaron allá. El joven tenía conocimiento que lo había hecho y lo que dijo, me cogieron, me descubrieron. En esos momentos lo llevaron a donde es debido a las personas que procesan, lo sentaron ante un juez, él estaba enfrente, sabía lo que se estaba enfrentando, le mostraron videos donde se podía evidenciar que él desviaba recursos, habían testimonios, habían pruebas, todo lo que ustedes quieran demostraba que efectivamente esta persona se había apropiado de unos 300 millones de pesos, lo cual es un delito. Resulta que estuvo en el juicio, el juez, muy frío, mirándolo, le dijo, lo declaro culpable. En el momento que le dice eso, él empieza a recordar lo que le decía a su abogado, y su abogado le decía que la condena más o menos era de 20 años de prisión, que tenía que mirar cómo resarcía eso, y él y yo de dónde plata, y que así pudiera él pagar ese dinero, iba para la cárcel. No sé si ustedes podrían pensar cómo se sentiría esa persona saber que iba ya directamente a pagar 20 años en prisión. No, pues ¿cuándo voy a salir? La vida me cambió, la vida se me vino encima. Pero aquí viene algo especial de esta persona que fue sentenciada, que le dieron la condena, de que ya se lo iban a llevar de esposado, y se para alguien. Y lo que dice es, venga, él es culpable. Yo pago los 20 años de prisión por él. Yo pago por él. Y el dinero, no pasa nada. Yo pago ese dinero también. Yo me hago responsable. La pregunta es, ¿cómo se sentiría ese joven? De que siendo responsable, teniendo una sentencia de que iba para la cárcel, otra persona se fue para la cárcel 20 años por él. Y viene una pregunta muy importante. ¿Cómo vivir después de saber que alguien pagó una deuda que tú jamás podrías pagar? Oremos. Amado Dios, amado Rey, amado Señor, te damos gracias, Dios de la gloria, Señor, por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, Señor, pero también para aprender de tu palabra, Dios de la gloria. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú dirigiéndonos hoy. Seas tú dándonos discernimiento, sabiduría, Padre Santo, Señor, y que podamos llevarnos una semilla de tu palabra, Dios de la gloria, Señor. Amén y amén. Bueno, la fe que da vida. El nuevo nacimiento no ocurre sin fe. Recuerde que la serie completa de la que estamos hablando es de el nuevo nacimiento. La fe que da vida tiene un objeto principal y es la cruz. Hoy vamos a centrarnos, ya vamos a mirar porque podemos hablar de varios tipos de fe, pero hoy vamos a hablar de la única fe que da vida, es la fe que tiene un objeto y es la cruz. Vamos a la palabra del Señor. Colosenses 2:14 dice:
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Si miramos otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: Él anuló los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándola en la cruz. No sé ustedes, pero este es uno de los versículos que a mí me estremece, porque quiero decirles algo: el joven que era culpable y que tenía una sentencia somos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una condena en firme y es la muerte. Y cuando íbamos justos a morir, a pagar esa condena, alguien se paró siendo inocente y dijo: yo no pago. Y lo que hizo fue coger esa sentencia que dictó el juez y lo llevó en esa cruz con su sangre, con el sacrificio que hizo, y lo que dijo fue: no me lo toque, que yo ya pasé por esto. Y eso fue lo que él vivió. Había un acta, una sentencia condenatoria, había una pena que pagar y era la muerte. Y Cristo la pagó por nosotros clavándola en la cruz. La fe que da vida no es creer que todo va a salir conforme a lo que pensamos. La fe que da vida es creer que Cristo ya pagó nuestros pecados. Esta es la fe de la que tenemos que partir, de que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación. Nada lo podemos hacer, solamente el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Vamos a Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe que da vida no es solo aceptar una verdad con la mente, es recibir a Cristo con todo el corazón. No es decir, sé quién es Jesús o creo que Jesús murió. Es decir, dependo completamente de lo que Jesús hizo por mí. Tampoco es usar el sacrificio de Cristo como una licencia para pecar. Hemos hecho el ejercicio aquí algunas veces, y es que si vamos a preguntar nosotros, el mundo, que si creen en Dios, todo el mundo cree en Dios. Y está empezando a escucharse, incluso a predicarse, un abuso de la gracia, donde dice que como Él pagó por mis pecados, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Yo puedo seguir pecando porque Cristo murió por mis pecados y eso es lo que me da salvación. Pero Romanos 6:1 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Sigamos, no nos vamos a detener mucho aquí. Y vamos a la fe que da nuevo nacimiento. Implica 4 puntos de esta fe, la que nos genera el nuevo nacimiento. Primer punto: nos genera una confianza total, no es una confianza parcial. La fe verdadera reconoce que no puedo salvarme, no puedo cambiar mi corazón y no puedo pagar mi deuda. Cuando nosotros miramos a Jesús con una fe verdadera, no hay nada que yo pueda hacer, no merezco nada de ti, lo único es ese sacrificio que tú hiciste, y eso es lo que me da salvación. Una confianza total. No es: Señor, tú moriste en la cruz, pero yo tengo que esforzarme, tengo que hacerlo. No, porque caeríamos en el tema de las obras, que ya las vamos a mirar. Y en este mismo punto, confianza total no parcial, que descansamos completamente en Cristo. La fe dice: no me salvo yo, Él me salva. Es algo muy bonito, y es lo que hablábamos nosotros de la pena. Gracias al sacrificio que Él hizo, nosotros podemos quitarnos esa responsabilidad de que nos vamos a salvar nosotros mismos, que tenemos que cumplir con un legalismo para nosotros tener la salvación. No, la confianza total es: Señor, moriste en la cruz y por esa muerte es que tengo vida y vida eterna. Segundo punto: renuncia a la autosuficiencia como requisito para una fe viva. La fe que da vida rompe con el orgullo espiritual. Ya no confías en tus obras, tu disciplina o tu esfuerzo, tu pasado cristiano.
Confías únicamente en la gracia de Dios, porque mientras alguien confía en sí mismo, no podrá nacer de nuevo. Este es el caso muchas veces cuando le hablamos a alguien del Señor. Lo que nos dice es, predíquele de pronto a alguien, o sea, yo soy bueno, o sea, yo no necesito ni arrepentirme. Vaya, predíquele de pronto a los malos, a las personas, porque yo soy bueno, yo me porto bien, y se le da un mérito a las obras, ¿cierto? O a la autosuficiencia. Cuando nosotros renunciamos a eso, decimos es nada podemos hacer, solamente el Señor fue el que hizo el sacrificio. Tercer punto, dependencia que produce vida nueva. Ya entramos un poquito al tema central. La fe que salva une al creyente con Cristo. Por eso la fe no solo perdona pecados, sino que produce una nueva naturaleza, la fe viva. No es una fe que solo evita el infierno, es una fe que crea una relación con Cristo. No basta decir yo creo. Cuando es una fe viva y yo declaro que creo en el Señor Jesucristo, en ese sacrificio, eso me lleva a tener una dependencia, pero también me lleva a tener una relación con Él, a tenerlo en cuenta en todos mis caminos, en todo lo que yo vaya a hacer. Y cuarto, último punto, agradecimiento por el sacrificio. Cuando es una fe viva la que nosotros tenemos, nos hace estar agradecidos porque a pesar de lo que éramos, Cristo murió por nosotros. Y viene un punto muy importante, que cuando tenemos una fe viva, nosotros ya no obedecemos para, sino que obedecemos por. Es algo muy importante. Cuando yo sigo a Cristo y lo veo como una religión, cuando yo me estoy enfocando en, entonces no puedo hacer esto, entonces no puedo hacer esto para poder estar con el Señor. Es una fe que no es la que me da vida. Pero cuando yo reconozco ese sacrificio, cuando yo sé que solamente ese acto fue lo que me trajo salvación, eso es lo que me lleva a mí a que hay que renunciar. Amén. Cuando hablamos de fe, no toda fe salva y no toda fe da buena vida. Hoy muchas personas dicen yo tengo fe, yo creo en Dios, yo soy creyente, eso lo escuchamos demasiado. De hecho, lo hemos hablado aquí, personas que quizá podemos conocer su testimonio, que son figuras públicas, y cuando se paran en un micrófono, cuando están en cualquier evento, lo que hacen es decir, la gloria es para Dios, y Dios los bendiga, y esto, pero cuando miramos sus vidas, uno dice, vení, sí, gloria a Dios, no hay algo como acorde, pero son personas que dicen que tienen fe. No sé si ustedes conocen, pero hay personas que quizás no viven conforme a la palabra del Señor, pero lo que tienen en su boca es, no, pero gracias a Dios, y yo sé que esto es gracias a Dios. Y lo dicen, y lo dicen, y lo dicen. Muchos dicen, yo confío en el Señor. Personas que quizá no viven una vida cristiana, no tienen un hambre de buscar de Dios, pero lo que sí tienen es ese pensamiento de que si yo estoy mal, no, Dios me ayuda, y Dios me ayuda, y Dios me ayuda. Viene la noticia y es que la Biblia es muy clara y nos dice que no toda fe es viva y no toda fe trae salvación. Existe una fe que no produce un nuevo nacimiento y la Biblia la llama una fe muerta. Vamos a Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Vamos a mirarla en otra versión, Nueva Traducción Viviente, que dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Eso no significa que las obras nos van a salvar. No podemos pasarnos al otro extremo. Y es que la salvación viene si nosotros nos portamos bien o si nosotros hacemos cosas buenas. No, significa que la fe verdadera siempre produce algo nuevo, o sea, va a cambiar algo. Donde no hay vida, donde no hay cambio, donde no hay fruto, no podemos hablar que hay una fe viva. Santiago 2:18 nos dice, pero alguno dirá, ¿sí está cierto? No. Checho, ¿me acuerdas?
Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí hay algo muy importante y es algo que estamos viviendo hoy. Y quizás estamos entendiendo la fe como ese primer punto, como un pensamiento, como porque no es que yo creo, no, yo sé que Jesús murió por mí. Pero la misma palabra del Señor nos estás dando, bueno, ¿crees que el Señor murió por ti? ¿Y cómo estás viviendo? ¿Crees que el Señor fue torturado, fue golpeado, fue azotado, fue crucificado en una cruz para que tú vivas de cualquier manera? Y ese es el mensaje que están mandando. Y ahí es donde nosotros podemos evaluar qué tipo de fe tenemos. Si es una fe viva, ¿cómo estoy viviendo? Si alguien paga esa sentencia por mí, ¿ustedes piensan que este joven salió a seguir robando? Por agradecimiento salió y lo que dijo, voy a vivir de cierta manera. Entrémonos un poco más. ¿Qué es la fe muerta? ¿Cuál es la fe muerta? La fe muerta es una fe que tiene información, que acepta verdades bíblicas, que habla el lenguaje cristiano, incluso hace o cumple rituales cristianos. Pero todavía no. Un segundito, no se me desconcentre. Bueno, entonces, una fe muerta es esa la que tiene el conocimiento. Y no sé si ustedes han visto que conversamos con mucha gente y sabe más Biblia que nosotros. A mí no me diga eso, que yo conozco Biblia, claro, Antiguo Testamento, eso lo vemos y recitan mucha Biblia. Pero no es que dicen, yo todas las mañanas oro, yo todas las mañanas me encomiendo al Señor Jesucristo. Es más, yo siempre que voy a comer, yo hago una oración. Pero se queda ahí, en actos, en cosas exteriores, en la mente, pero no hay una transformación del corazón, y a esto es a lo que le tenemos que apuntar, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Quizá podemos engañar a nuestra familia, lo hablamos hace 15 días, podemos engañarnos nosotros mismos y decir, es que yo soy bueno, es que yo doy ofrendas, yo doy diezmos, yo doy mercado, es más, yo no fumo, es más, yo leo la Biblia, todo eso es externo. Todo esto lo cumplían los fariseos más que nosotros. ¿Y cómo los llamaba el Señor? Hipócritas, porque Él conocía el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón, familia? ¿Será que nuestra fe se queda aquí, en el pensamiento? ¿Será que nuestra fe se limita a lo que nosotros digamos soy cristiano, independientemente del testimonio que está dando mi vida? ¿O mi fe parte de un corazón transformado? Porque dice Santiago 2:19. Dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Claro, muy bien, haces muy bien. También los demonios creen y tiemblan. Tenemos un agravante, decimos creer en el Señor y nosotros no temblamos. No tenemos un temor, creemos en el Señor, pero vivimos de cualquier manera. Cuando pecamos y cuando fallamos, ni siquiera nos acordamos. De pronto ay Señor, perdóname, gracias Señor, y listo. Y el que peca y empata, el que peca y reza, empata. Los demonios creen que Dios existe, el mundo cree que Dios existe. Si ustedes hablan con cualquier persona, dice que Dios existe. Incluso cuando estamos mirando los movimientos que se presentan hoy de declaración positiva, el tema de los rituales, ellos mismos dicen, sí, y Dios está en todo y está en todas partes. O sea, ellos hablan de Dios, de que creen en un Dios. Pero eso no es lo que determina. Familia, creer, tener fe verdadera es rendirse a Cristo, y esa es una evidencia de la fe viva. Si yo hablo muy bonito, si yo hago muchas cosas exteriores muy bonitas, si yo doy regalos en la calle, llevo comida, me grabo, soy un influencer y regalamos de todo, no es una fe viva si no hay un cambio, una transformación. ¿Cómo podemos nosotros evidenciar una fe muerta? Vamos a hacer el autoexamen que tanto nos gusta de cómo estamos nosotros. No se trata de pensar, uy, no, sí, el vecino ese se dice que ese no, ese sí necesita, no. Vamos a hacer un autoexamen. ¿Cómo estamos nosotros?
¿Cómo se evidencia la fe muerta? La fe muerta cree en Jesús, pero no lo sigue. Habla de gracia, pero vive cómodo en el pecado. Dice Señor, Señor, pero no obedece. Conoce la cruz, pero no la honra. He escuchado cantidades de personas de que dicen, es que Cristo murió por mis pecados y nadie es perfecto y nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero es una comodidad con el pecado. De pronto tienen una debilidad con la que tienen que luchar, de pronto tienen algo que no le agrada al Señor, pero el justificante es, no, yo creo en Él y eso basta, ya, no pasa que yo siga viviendo así, pero esa es la evidencia de una fe muerta. Porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros conocemos la verdad, conocemos el sacrificio del Señor Jesucristo, pero deliberadamente le fallamos, pisoteamos ese sacrificio. Evidencia de fe muerta. Hablar de gracia y abusar de la gracia. Es que yo no me salvo a mí mismo, es que nadie es perfecto, es que yo no necesito cambiar, es que Dios me ama tal cual soy, eso no, pero yo creo en Él y ya por eso soy salvo. Puede ser una fe muerta. Segundo, no es una fe rebelde abiertamente, pero es una fe cómoda en su carne, y una fe cómoda no da nuevo nacimiento. ¿Por qué no es una fe rebelde? Porque es que muchas veces hemos dividido en tres los caminos al cielo. La Biblia nos habla de uno ancho y uno estrecho, pero a nosotros nos gusta pensar que hay uno medio, de que yo no soy como del mundo, no soy tan radical, no soy como tan legalista, sino que yo estoy término medio, peco un poquito, pero me arrepiento y me muevo en este ámbito. No funciona así, es muestra de una fe muerta. Cuando hablamos de una fe rebelde, podemos hablar de una persona que desconoce el sacrificio del Señor, que no quiere conocer a Dios, no quiere llegar a sus caminos. Por eso es que hablamos que no se trata de una fe rebelde, se trata de una fe que dice, sí, yo creo en el Señor, voy por la salvación, pero yo estoy cómodo, yo no tengo que cambiar, yo no tengo que dar frutos, Dios me ama tal cual soy, y mis obras no me van a salvar nada de lo que yo haga. Pero ¿hasta dónde es una excusa? ¿Y hasta dónde no es de una transformación del corazón? ¿Hasta dónde es de aferrarme a las cosas de la carne, a las cosas de la vida, y de no querer soltar para seguir a Cristo? Tenemos que hacer una claridad importante, y es que no es que nosotros dejemos de pecar porque tengamos fe. Hagamos esa claridad. No es que nosotros dejemos de pecar porque tenemos fe. No significa que porque yo tengo fe en el Señor Jesucristo, ya Samuel es un santo. Ya Samuel no la embarra, ya Samuel, mejor dicho, levita. No se trata de eso. Se trata de que cuando nosotros tenemos una fe viva, nuestra relación con el pecado tiene que cambiar. Familia, por lo que murió el Señor Jesucristo, para que el pecado quitara el poder sobre nosotros, ¿cómo lo vamos a abrazar? ¿Cómo vamos a decir, ay no, pero es que el pecadito me entretiene, pero es que es muy bueno, y el Señor me ama y lo seguimos abrazando? No, es una fe muerta. Cuando yo vengo a los pies de Cristo, cuando conozco el sacrificio que hizo, porque no fue con dinero, fue con sangre, que nosotros podemos tener vida eterna, no podemos seguir abrazando el pecado. La persona que ustedes conozcan que digan, no, pero no para nada, yo antes iba a discotecas, pero ya voy más poquito porque es que me gusta el baile y entonces ya no me emborracho tanto, un poquito. O sea, seguimos como aferrados al mundo. El Señor nos dice, ven, un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Deja este mundo, toma tu cruz y sígueme. Pero el mundo nos amarra y la musiquita, y los chorritos y los amigos y las amistades y quedamos en esa parte. Tenemos que definir qué tipo de fe tenemos. Cuando es una fe viva, es la única que nos hace decirle al mundo, no. Placeres, diversión, entretenimiento, no. Porque el Señor murió por mí. Porque soy salvo, no gratis, no por plata, por su sangre preciosa que merece que le entreguemos nuestra vida. Amén.
Cuando tenemos una fe viva no pecamos tranquilos, no justificamos el pecado, no lo normalizamos. Lo que está mal, está mal. Y hoy se ha normalizado, hoy hablamos Terium, se llama, creo que sí, personas que ya dicen, no, somos animales, no somos humanos, en contra de la naturaleza del Señor. Pero normalicemos, ¿cierto? Y no solo con esto, conozco cantidades de personas que tienen ataduras con el alcohol, con pornografía, con infidelidades, con connotaciones sexuales, con su vista, con todo eso. Y lo que hacen es, pero Dios no creo que me mire a mí mal. No creo, Dios es amor, Dios me acepta. Hasta donde lo que mi corazón quiere es forzar a tener la salvación, pero sin soltar al mundo. Y familia, no va a pasar. La fe viva no perfecciona de inmediato. Tenemos que reconocerlo. Pero la fe viva sí transforma progresivamente. Por eso hablamos de un fruto. Si yo soy el mismo de hace 2, 3 años, evaluemos qué tipo de fe tenemos. Si los mismos problemas, las mismas ataduras, lo que me tenía con los pies en este mundo y que me sigue aferrando al mundo, sigue de la misma manera, ¿qué tipo de fe tenemos? Si creemos que alguien murió por nosotros, si creemos que alguien dio su vida en lugar mío, si entendemos que yo iba para el infierno directo, que yo iba a tener una condenación eterna. ¿Será que si lo entendemos cuando nosotros vivimos y no hay un cambio en nuestras vidas? Cuando la palabra del Señor nos habla de fruto, a mí me encanta cómo lo llama, porque ¿será que un fruto crece en un día? Si yo planto un rábano se planta. Hagámosla fácil. Si yo planto un limón, ¿será que el limón ya me dio fruto? Listo, ya es un limón. No. Y lo mismo pasa con el Señor. No podemos pretender que ya vamos a ser perfectos. Sí. Lo que no podemos es justificarnos en el proceso para no dar frutos. Y que pasen 2, 3, 4 años y decir, pero es que estoy en el proceso, es que lo estoy dejando. Antes era infiel, ya soy medio infiel. Antes era borracho, ya soy medio borracho. ¿Y cuánto tiempo lleva? No, llevo 5 años, pero estoy luchando. Evaluémonos, ¿es una fe verdadera? ¿Entendemos el sacrificio? ¿Qué debemos hacer para tener una fe viva? La fe viva responde a lo que Dios ya hizo. La Biblia nos muestra actitudes del corazón que abren el camino para una fe viva. Muy importante, no solamente es plantear la situación, vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor de qué podemos hacer nosotros. Si es que queremos tener una vida nueva, como lo veíamos hace 15 días, si es que alguno, decía el apóstol Pablo, ¿qué debemos hacer para tener una vida viva, una fe viva? Primero, creer en Cristo, no solo en sus beneficios. Dice Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Esto viene posterior a la multiplicación de los panes y los peces, donde la multitud lo seguía buscando a Jesús. Y ay, ¿dónde está Jesús? Vamos, pero Jesús, que conocía sus corazones, lo que les dice es, ustedes me buscan es porque los alimenté, porque les suplí, porque me pidieron y les di. Muchos quieren paz, quieren perdón, quieren bendición, quieren que Dios les solucione su situación económica, pero no quieren a Cristo como Señor. No lo buscan por lo que es, por el sacrificio y la cruz, sino que es que no tengo trabajo, entonces ahí sí buscamos a Dios. Es que estoy en un problema, no, entonces ahí sí buscamos a Dios. Así no vamos a tener una fe viva. Tenemos que buscar a Cristo solamente por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar. La fe viva no busca solo lo que Jesús da, busca a Jesús mismo. No dice Jesús, ayúdame, dice Jesús, confío en ti y me rindo en ti. La fe verdadera entiende que al Jesús morir por nosotros, ya nos dio todo. No nos debe nada más. Muchas veces caemos en egoísmo.
Me predico a mí mismo. Muchas veces pensamos que es que, ¿y yo por qué estoy tan mal? Y es que yo no he podido conseguir trabajo, y es que Dios no me ha sanado, y es que estoy orando por esta persona, pero ¿qué pasa? Y empezamos a reclamar como si Dios nos debiera, o sea, como si está en nuestro servicio, y le decimos, Señor, pero ¿qué pasa? Caemos en un egoísmo. Perdón. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, no lo merecíamos. Aparte de eso, seguimos sin merecer nada. Si nos levantamos cada mañana con vida, es un regalo inmerecido. Cuando nosotros, Señor, y dame esto, partamos de que no lo merecemos. Si no lo da, es algo, Señor, sin yo merecerlo y tú me diste esto. Entender ese sacrificio. Más de allá, su misericordia es grande y nos da, no porque tenga, no porque sea el genio de la lámpara, sino porque su misericordia es tan grande que independientemente de lo malo que somos, nos sigue dando esas dádivas. Segundo punto que debemos seguir para tener una fe viva, y es dejar de confiar en uno mismo. Dejar de confiar en nosotros. Mientras alguien confía en que es bueno, en que yo soy muy bondadoso, en que yo voy a dejar esto, me voy a disciplinar y lo voy a hacer como tal, no va a haber un nuevo nacimiento porque lo está haciendo en sus propias fuerzas. La persona que dice que va a ser bueno y se esfuerza, o que él es bueno, tiene fe pero en él mismo, en que él va a cambiar, en que él se va a salvar. No fe en el Señor Jesucristo. Y Proverbios 3:5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La fe viva comienza cuando dejamos de apoyarnos en nosotros. En el estudio bíblico yo tenía un dicho, y es que si mi vida depende de mí, ya fracasé. Si mi vida depende de mis decisiones, de mi inteligencia, de mi intelecto para guiarme, ya voy mal. Pero cuando yo dependo del Señor Jesucristo, cuando digo, Señor, es a tu manera, no a la mía, es cuando está en las manos de quien conoce el principio y el final de mi historia, está en las mejores manos. Tercer punto, rendir el control de la vida. La fe viva siempre incluye rendición. No es añadir a Jesús a nuestra agenda, es entregarle la dirección. Lo hablábamos de pronto hace 15 días y es algo de lo más difícil de hacer. Porque lo sencillo es pensar yo cómo soluciono las cosas y cómo hago las cosas, y somos estrategas y entonces hago esto y lo muevo y lo hago así. Pero lo difícil es, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, aunque las cosas parecen adversas, aunque parece que por ahí no es, que se haga tu voluntad. Rendir el control de la vida. Y dice en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es un versículo que no gusta mucho hoy, porque queremos un evangelio cómodo. Queremos un evangelio donde solo por yo decir que soy cristiano ya tengo la salvación y voy para el cielo, porque todos queremos ir al cielo. Pero cuando Jesús nos dice: si quieres venir por de mí, niégate a ti mismo, ¿qué creen ustedes que eso significa? ¿Será que somos capaces de decirle: Señor, a mí me encanta esto, a mí me gusta esto, esto me fascina, esto me entretiene, esto me parece bueno, pero no es lo que yo quiera? Señor, si no te agrada, no me niego a mí mismo. Y cuando dice toma tu cruz, lo que está diciendo es: muere a tus deseos, muere a lo que tú quieres, para que viva ¿quién? Cristo. Mientras Cristo no gobierna, la fe es solo un discurso. Mientras Cristo no es quien nos dirige en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, cuando hablamos de fe, es retórica.
Se queda en palabras. Cuarto punto. Permanecer cerca de la cruz. Esto es algo que de pronto nuestra naturaleza del día a día, de los afanes, se pierde. Y es que la fe viva no se alimenta del orgullo espiritual, sino de la gracia. Día a día, como lo decíamos ahorita, del hecho de que despertemos, ya es un regalo inmerecido. Volvemos constantemente a recordar quiénes éramos, qué merecíamos, qué fue lo que Cristo hizo. Esto va ligado al agradecimiento y a quitar ese orgullo, porque pensamos que es que Dios nos debe. Y cuando no contesta nuestras peticiones, hasta nos enojamos con Él. Y es que yo ya no creo en Cristo porque yo lloré, yo le pedí y no lo hizo. Entonces yo ya no creo en el Señor. Es orgullo. Dice Gálatas 2:20. 3, 2, 1. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Familia, diga, no sé ustedes qué piensen, yo tengo esta filosofía. Si Cristo murió por mí, con toda mi inmundicia, toda la porquería que había en mí, y Él hizo ese acto de amor, lo mínimo que Él merece es que yo viva para Él. Y le quedo debiendo. Cuando yo digo, Señor, te entrego mi vida, ¿qué quieres? ¿Quieres santidad? Te doy santidad. Renuncio a este mundo, renuncio al mundo. ¿Quieres que vaya y predique el Evangelio? Voy y predico el Evangelio. Familia, le seguimos debiendo. Es lo mínimo que podemos hacer. Y muchas veces, solo porque leemos 2 versículos en el día, ya cumplí, ya soy súper cristiano, porque es que me leí hoy un capítulo y ya, no, somos deudores del sacrificio que hizo. Y cuando entendemos eso, podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Porque la carne quiere pelear. La carne les va a decir, no, ¿y mis gustos? ¿Y mi entretenimiento? ¿Y mis deleites? Pero aquí la Biblia no está diciendo, con Cristo estoy juntamente enfermito, crucificado. Y no dice, y Cristo está viviendo conmigo. Dice, Cristo vive en mí. Amén. La fe viva se mantiene mirando a la cruz. No olvidemos ese sacrificio. Que cada día que nosotros podamos caminar en el Señor, sepamos que su misericordia es tan grande que nos tiene firmes en la fe. Conclusión. Esta enseñanza no es para señalar a otros, es para examinarnos nosotros mismos. No se trata de que miramos si eso le cae a tal persona. No, es, yo conozco que aquel es así. No, es para que miremos nosotros mismos. Porque la Biblia es clara, no toda fe salva. Existe una fe que conoce, que habla, que asiste incluso a la iglesia, pero que no transforma. Y es una fe muerta. ¿Y saben qué es lo más peligroso, familia? Es que una fe muerta, aunque parece viva, nos puede hacer sentir seguros cuando en realidad seguimos confiando en nosotros mismos. Es una fe muerta. Podemos decir creo y aún así no nos habemos rendido al Señor. Podemos decir sí, Cristo es Dios, pero podemos seguir viviendo conforme a nuestros propios pensamientos y nuestros propios deseos y nuestra propia carne. Podemos hablar de gracia y seguir cómodos con el pecado, que se está viendo mucho y tenemos que cuidarnos de eso. Porque es una gente que dice, sí, yo voy para el cielo porque creo, pero con sus actos, con sus obras, niegan a Cristo mismo. De hecho, la palabra del Señor hablaba de los religiosos que decía que por culpa de ellos el nombre del Señor era blasfemado. ¿Y cuántas personas por llamarse cristianos y con su forma de vivir lo que hacen es que otros digan, eso es ser cristiano, entonces yo no quiero ser cristiano? O eso es ser cristiano, pues eso es lo mismo que el mundo, entonces me quedo en el mundo. Y termino con esta pregunta, o que nos hagamos esta pregunta. Lo importante no es que nos preguntemos si tenemos fe,
La pregunta que nos tenemos que hacer es si tenemos una fe viva. Si mi fe me ha llevado a depender de Cristo y a morir al pecado, o si es una fe solo de palabra. Que toquemos la de renuéveme. Cuando empecé esta enseñanza de hoy, les decía que no creo en las coincidencias, creo en el propósito del Señor. Hoy vimos 3 elementos muy importantes y uno, estamos viendo la fe. Pero también vimos nosotros el amor del Señor, el amor que Él tiene para con nosotros. Y como lo digo, o me gusta terminar siempre, hoy puede ser un día más, escuchamos una enseñanza, no la comparto, quizás sí, o puede ser un día donde nosotros decimos, me rindo a Cristo. Renuévame. Me gustó mucho esta canción, no tenía conocimiento de la alabanza o de las canciones que había escogido el grupo de alabanza. Y cuando hablaba esta canción de Renuévame, y escuchamos su letra, dice la palabra del Señor que cuando cantemos, cuando leamos, tenemos que hacerlo con entendimiento, no simplemente por palabras, pero cuando le decimos Renuévame, le estamos dando control al Señor. Porque cuando nos limitamos, Señor, cámbiame solamente esto, pero no me toques esto, nos seguimos aferrando. Pero si queremos tener una fe viva de salvación, tenemos que reconocer que tenemos que cambiar, tenemos que morir. Y que cuando da fruto esa fe en nosotros, es donde tenemos un nuevo nacimiento.